Esto es lo que venimos mostrando. Esta economía tiene hasta julio, porque todavía no está el dato de agosto del INDEX, 540% de inflación, índice de precio del consumidor. El dólar blue que está adelantado, que subió más de 900% desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández. La inflación fue 540%, pero hay precios regulados, tarifas de servicios públicos que subieron solo 370%. Y el dólar oficial 350%. Entonces, esta economía a futuro necesita, obviamente, equilibrar estos precios relativos. Tiene que subir el dólar oficial, tiene que subir las tarifas de servicios públicos, tiene que subir muchos servicios privados que también se han congelado, se han pisado. Bueno, fíjense lo que está pasando ahora en esta transición. Se congelan una serie de tarifas, combustibles, prepagas, distintos sectores de servicios que por 90 días se congelan. Bueno, a eso se le suma el atraso que tenían muchos de esos sectores, ¿no? Internet y demás. Entonces, todas esas tarifas que están atrasadas en algún momento van a tener que ponerse en línea con en el punto de partida, del resto de los precios. Si uno quiere después hacer un plan de shock o de estabilización, es decir, que después empiece a bajar la inflación. Antes tiene que subir, tiene que haber más inflación, porque vos no podés empezar con una desinflación si tenés precios que están pisados, porque esos precios, obviamente, ¿qué soportan esos precios? Una gran demanda, porque cuando vos pisás un precio, ese precio está muy barato respecto a todo el resto y una gran demanda. Es lo que pasa, por ejemplo, con el dólar oficial, que tiene una demanda infinita, por eso directamente ya ni siquiera dan dólares oficiales cuando te llega el vencimiento de la CIRA y tenés que pagar una importación al exterior. No solamente no autorizan nuevas CIRAs por la presión del fondo para no seguir acumulando deudas con el exterior. Es decir, bueno, te autorizo y a 60, a 120, a 180 días, bueno, si me da crédito, viene la mercadería y te pago en 180 días. Bueno, los 180 días en muchos sectores ya están llegando en estos días y en ese momento el Banco Central no le da los dólares para pagar al exterior. Se lo reperfila. Exactamente, reprograman el pago de esas CIRAs, de esas importaciones. Bueno, entonces tenemos más inflación por delante. Ahora, lo que tenemos también es un proceso donde todos dicen, bueno, vamos a usar el ancla fiscal. Y bueno, el ancla fiscal, decís, bueno, ¿dónde vas a recortar? Fíjense esto, ¿no? Tenés 20 puntos. 20.4 del PBI. Es el gasto público, exactamente. Casi 7 puntos son jubilaciones. Sí. Que obviamente en el corto plazo nadie quiere recortar, no quieren iniciar el gobierno, lo ha dicho Milei, lo han dicho todos, y sería muy difícil que inicien el gobierno. Aparte, no lo pueden hacer porque violan derechos adquiridos. Entonces, no pueden. Ahí tenés gasto social, 4 puntos del PBI, donde hay distinto agregado, pero todo esto ajustado por inflación. O mejor dicho, por la ley de movilidad previsional, que es recaudación y salarios, ¿no? Pero tiene una cláusula de actualización. Y después tenés, ahora van a ver, 3 puntos de funcionamiento, 3 puntos del PBI de gasto de funcionamiento, pero ahí están los sueldos de los militares, de los sueldos de, no sé, de la Policía Federal, de la Gendarmería, de los empleados públicos en todas las áreas administrativas. Entonces es muy difícil poner un tope ahí. De hecho, creo que hasta Milei y Omarra están diciendo, no, inicialmente nosotros no vamos a despedir ni un solo empleado público, solamente los ñoquis, los cargos políticos y demás, los administrativos no. Y después sí hay un gasto que puede ser flexible, que son los subsidios económicos, pero del otro lado tenés tarifazo. Es decir, para recortar esto, los subsidios a la luz y al gas, tenés por delante aumentos de tarifas de 300, 400% adicionales a los que se vienen dando este año y que se suspendieron ahora en plena campaña electoral, ¿no? Y después tenés 1.6 de obra pública,
que podrás recortar, eliminar un punto de obra pública, pero no podés recortar la construcción de escuelas que todavía hace el Estado Nacional, o de hospitales, o de algunos puentes y rutas que no se pueden hacer, o de obras de saneamiento, que es muy difícil inmediatamente conseguir financiamiento privado. Entonces, fíjense, esto se ve mejor acá. Bueno, ¿dónde vas a cortar? Y bueno, donde van a cortar, que es lo que quiere el FMI principalmente, es acá, subsidios económicos, esto 2.6 del PBI, que es 2 puntos de energía, 0,6% de transporte, pero esto significa aumento de tarifas públicas de luz, gas, agua, y aumento de colectivos y trenes. Sí. Muy fuerte para tratar de eliminar 2.6. No, nadie elimina 2.6 en un año. Si lo quieren hacer, van a hacer aumentos muy fuertes en una economía que está corriendo este año con el piso de 150, por ahí 180% de inflación. O sea que para hacer eso en los primeros meses del próximo gobierno, tenés una inflación que se va a acelerar bien por encima del 200%. Entonces, eso va a generar y va a requerir mucho poder político, mucho acuerdo político, para que no te estalle la calle, para que no te volteen todo en el Congreso, para que no vuelen las cautelares. Entonces, después ahí, Maxi, también uno de los puntos... No, digo, uno de los puntos que también te reclamaba el fondo y está bastante por encima de lo que era 2019 son lo que figura como otros programas ahí dentro de prestaciones sociales. Este 1.8. Programas sociales. Hoy está en 1.8, en 2009 era 0.6. Con la pandemia se multiplicó por 5 veces, porque bueno, obviamente era lo que era el gasto COVID, y se fue achicando, ¿no? Pero eso es un 1.8 que también, o sea, tiene un costo, ¿no? Si dicen, bueno, vamos a claro, ponele que corten un punto ahí, que lo dejen, sí, viste, como era previo a pandemia, ¿no? Previo que era al 2020, sí. Claro, que corten un punto. Bueno, pero eso va a significar un despelote grande en la calle. Y tengo entendido que en este momento, en modalidad campaña electoral, Milei dice, no vamos a tocar los planes sociales, solamente aquellos que, porque lo vamos a sacar, no sé, en 15 años, cuando se generen. No quieren en este momento tener ese quilombo encima, ¿entendés? Pero bueno, es probable lo que habla puedan Milei más que nada es el gasto de capital, que podés bajar un punto, por ejemplo, del 1.6, y las transferencias a provincia, que son 0.7. Este gasto de capital, esto de gasto de capital es el tema de obra pública. Y el 0.7 ese que está ahí arriba, de transferencia a provincia, que también dice que lo quiere bajar. Claro, pero 0.7 transferencia a provincia, que lo podés recortar, efectivamente, pero son ahí obras en la provincia y lo que sea, y el Senado te lo manejan los gobernadores. ¿Entendés? Vos le cortás las transferencias a provincias. He visto ahí algún candidato a diputado o dirigente de La Libertad Avanza y dice, bueno, vamos a hacer como hacía Corach. Bueno, si haces como hacía Corach en la época de Menem, que era el que le manejaba el ajuste en las provincias, con Cavallo de ministro de Economía y después Roque Fernández, ahí el que era un alumno de Corach era Rogelio Frigerio, que era secretario de Programación Económica de Roque Fernández, e iba y se asombraba cómo Corach, ministro de Interior de Menem, apretaba a los gobernadores y demás, pero bueno, ahí en esa época se usaban los ATN, los aportes, las transferencias del Tesoro Nacional, la asistencia del Tesoro Nacional a las provincias. Ahora estas transferencias, pero bueno, no es que la vas a eliminar a cero, porque si no, ¿cómo vas a negociar? Digo esto porque lo que decían en ese estilo extorsivo que usaba Corach y que después usó la política, bueno, La Libertad Avanza dice que iba a usar el mismo estilo, pero para eso también ahí tenés un límite. Entonces, yo creo que básicamente esto puede ser gasto de capital, un punto, puede ser algunas décimas de transferencia a provincia, puede ser algo de programas sociales, pero fundamentalmente es esto, son subsidios económicos, energéticos, y al transporte, y eso significa mayores tarifas y significa, efectivamente, esto es lo que quiere el FMI, inmediato acá el ajuste, dice, bueno, dejen, está bien, después pongan 0,1, 0,2 del ajuste de la política, pero con eso no van a hacer el ajuste. Después, gasto de funcionamiento, bueno, tenés 2,4% de salarios. Ahora, ¿qué salarios tenés? Bueno, fundamentalmente también tenés salarios de administrativos, de policía, de fuerza de seguridad, del ejército, que es muy difícil de bajar. Y después tenés toda la parte esta inflexible, que son jubilaciones y pensiones contributivas, que tienen la movilidad previsional.
asignaciones familiares y por hijo, pensiones no contributivas, bueno, prestaciones de... No. Claro, entonces ahí es muy difícil. Entonces, lo que estoy diciendo es que para implementar todo esto, subsidios a la energía es obviamente el target principal. Fíjense los gastos de capital. Parte de la obra pública se hace con estas transferencias, ¿no?, de capital, se hacen en las provincias. Maxi, te agrego un punto ahí, pero más que nada también por el lado de los ingresos. En 2022, perdón, en 2023, vamos a tener cerca de 0,8 puntos de recaudación, que es todo impuesto país. Vos si vas a un esquema que no hay impuesto país, unificás tipo de cambio, cosas, eso se termina. O sea, este año el déficit que tenés lo vas a tener teniendo en cuenta que casi un punto del PBI lo vas a recaudar por esa vía. El año que viene no va a estar eso. O sea, el grueso del déficit, que será, no sé, 2,6, 2,8 o 3 puntos, tiene al lado de los ingresos esos impuestos que con los esquemas que vienen supuestamente no van a seguir. Así que bueno, también del lado de los ingresos hay que tener en cuenta eso. Sí, y el otro tema que es relevante, claro, el otro tema es los gastos tributarios, pero nadie dice nada de esto porque justamente porque se está planteando que, bueno, que la presión tributaria es muy elevada. Creo que más ahora con el presupuesto que van a presentar esta semana, presupuesto 2024, donde va a plantear baja de impuestos a las ganancias para personas físicas, digamos, obviamente todo en el escenario electoral. Lo que va a plantear es que se discutan los gastos tributarios, que son las exenciones impositivas para distintos sectores, que son 2,5% del PBI. ¿No? Parte son exenciones al impuesto al valor agregado, parte al impuesto a las ganancias, bueno, contribuciones a la seguridad social, distintas exenciones impositivas, 2,5% del PBI. Pero bueno, tampoco es muy fácil. Yo creo que el oficialismo lo va a meter este tema lo va a meter ahora en el presupuesto 2024, porque sabe que no tiene que discutirlo este oficialismo, digamos, lo mete ahí y sabe que es abrir una caja de Pandora que en todo caso quedará para el próximo gobierno y bueno, y si llegara a ganar Massa eventualmente en un balotaje, discutirá el año que viene este tema, ¿no? Pero esa es la otra cuestión. Bueno, ver el tema de los gastos tributarios, las exenciones que hay. Cuando uno ve las exenciones, hay algunas, por ejemplo, que son muy urticantes, pero muy difíciles de manejar. Por ejemplo, la exención del impuesto a las ganancias para jueces, fiscales, que pagan 0 impuesto a las ganancias. Sí. Acá no está esto desagregado, Amílcar. No, yo tengo acá el dato. Era 0,35 del PBI. No, 0,16 del PBI. Esa exención. Y el régimen de promoción, por ejemplo, de Tierra del Fuego es 0,35. Claro. Pero 0,16 la de magistrados, fiscales y demás. 0,16% del PBI. Sí. Es poquito en términos de ajuste fiscal, pero va sumando. Ahora, para sacar eso, nadie lo pudo hacer hasta ahora. No lo pudo hacer el peronismo, no lo pudo hacer Juntos por el Cambio, hubo proyectos conjuntos. Enseguida volaron los amparos, de hecho, lograron una ley. ¿Te acordás la ley que para los nuevos jueces tienen que pagar impuestos a las ganancias? Pero son derechos adquiridos, digamos. Entonces eso hay que dejar que pase el tiempo para que vaya reduciéndose cuando se vayan jubilando los jueces, que además después no pagan impuestos a las ganancias, como en realidad cuando vayan falleciendo, porque después como jubilados también tienen la exención al impuesto a las ganancias. Entonces, eso tampoco se puede tocar. O Tierra del Fuego, la promoción industrial de Tierra del Fuego, es 0,35 del PBI. Sí. Todos dicen, bueno, Tierra del Fuego y demás, pero detrás de eso hay un lobby enorme, transversal en todos los partidos políticos y de la financiación de todos, incluido lo de la Libertad Avanza. Entonces, todo eso me parece que son temas perfectamente discutibles, pero tenés que discutirlo en el Congreso y para eso tenés que generar consensos políticos, ¿no? Acuerdos mínimos. Sí, eso tiene que salir todo por ley. Y bueno, ahí tenés con qué cámara, ¿no? vas a poder llevar a cabo eso, ¿no? Porque no depende todo del Ejecutivo. También, bueno, como decías vos, también los otros gastos como las jubilaciones, obviamente necesitan un cambio en la ley de movilidad, obviamente que eso también requiere un tratamiento en las cámaras, ¿no?
exactamente. Vamos a cerrar, quiero cerrar con este tema del dólar y lo que están haciendo, porque es muy impresionante lo que están haciendo para tratar de sostener, como sea, la situación, que obviamente es muy delicada acá el 22 de octubre, y ustedes han visto que han bajado los dólares financieros, ¿no? El contado con liqui se fue a 7.40, había estado arriba de los 800 pesos, y ha cerrado en 7.40, 7.45, el dólar preferido de dolarización de las empresas. El dólar blue creo que estuvo en 7.10, 7.15, entre 7.10 y 7.20 el viernes. Pero sobre todo los dólares financieros, que estaban muy presionados arriba de los 800 pesos. El Banco Central seguía interviniendo en la brecha para mantener el dólar MEP, el dólar bolsa, que es la dolarización en el sistema financiero, en 670, entre 670 y 680, pero encontraron una fórmula que les está permitiendo descomprimir los dólares financieros y eso estabilizó la situación al mismo tiempo que le permite acumular dólares al Banco Central, que es el dólar soja 4, ¿no? Que habíamos contado que iba a salir y salió con la fórmula que habíamos anticipado. Es decir, el 25% de la exportación le permiten acelerar a liquidarlo a través del contado con liquidación y el 75% restante en el mercado oficial. Eso da un dólar promedio de 4.40 más o menos, ¿no? 4.40, 4.50, más o menos. Con eso le pagan en pesos un precio mayor al productor de soja. Y la verdad que la semana pasada hubo una liquidación interesante de 100 millones más o menos de dólares por día, cuando antes de estar esto funcionando había 10 millones por 10, día. 20 millones, sí. Nada. No había oferta de dólares. Sí. Exactamente. Y eso le permitió al Banco Central seguir con algo insólito para esta época, que sigue comprando dólares. Obviamente, del otro lado hay un cepo total al pago de importaciones, ya no solamente autorizaciones de CIRA, sino también lo que decíamos, llega el pago de la CIRA, de la importación, y se reprograma el pago. Entonces, ese cepo le está permitiendo acumular dólares. ¿Para qué? Bueno, porque están tratando de hacer son los únicos dólares disponibles que tiene el Banco Central para en octubre, cuando se termine el soja 4, calculan que pueden ingresar 2.000 millones de dólares en el soja 4, la mitad de lo que queda remanente de la cosecha, 8 millones de toneladas, a 500 dólares o 4.000 millones de dólares, la mitad piensan que se puede liquidar a través de este mecanismo hasta fines de septiembre. Y bueno, un mecanismo que además... El Banco Central sí, se quede con la mitad de eso, ¿no? Claro, un mecanismo que además es interesante porque un cuarto, el 25% que entra por el contado con liqui, es cierto que no lo acapara el Banco Central, pero tampoco tiene que emitir pesos para comprarle esos dólares, entonces eso mantiene los dólares financieros sin que haya tampoco tanto sablazo, pero bueno, sin que haya después pesos que vayan a buscar la dolarización más violentamente. Pero todo esto con la mira de lo que viene en octubre, es decir, tener un stock de 2.000 millones de dólares para poder intervenir en la brecha cambiaria en las 3 semanas de octubre, donde va a haber seguramente una tensión muy fuerte sobre los dólares libres. No sé si querés aportar algo ahí con eso, Amílcar, mientras muestro la... No, más que nada, sí. Lo que te permite esta metodología es que el Banco Central no emite, y nosotros veíamos que en todas las versiones del dólar soja, ni bien empezaba, ¿no? Y se empezaba a liquidar, el Banco Central inyectaba esos pesos en la economía, la brecha reaccionaba. Ahora directamente la oferta va directamente al mercado, el Banco Central no hace eso, y aparte también veíamos cómo el stock del ELIC se incrementó en esos meses, porque no solo tenías que absorber los intereses del ELIC que vencían, sino que además tenían que colocarle el ELIC para retirar los pesos que emitiste para comprar. Así que por ese lado te cierra que no acumulás tanta emisión y tanta LELIC. Obviamente siempre es un desdoblamiento nuevo y obviamente que estás validando un tipo de cambio más alto, pero ya las expectativas están muy disparadas, ¿no? Nadie se sonroja si estás validando un 4.40, 4.30, cuando sabemos que el de 3.50 prácticamente, como decía Maxi, no están ingresando las importaciones y demás y están pateando todo para adelante, y la fecha límite no es octubre. Creo que vamos a tener, si quedan 6 semanas para las elecciones, las
estas tres que el gobierno va a intentar con este esquema acumular el máximo poder de fuego que tenga y después se va a venir, ¿no? De nuevo la volatilidad y probablemente tengas que ver cuánta munición te queda para intervenir en la brecha y esos dólares no se vayan de nuevo muy por encima de esos 800 que había tocado. Y día clave también, ahora esta semana se va a conocer el dato de inflación, eso creo que genera siempre un golpe con un dato de inflación muy feo que va a dar el de agosto. Ya todos lo tienen internalizado, pero creo que siempre igual en el mercado, cuando se conoce un dato malo de inflación, como que va a ser de agosto, va a tener alguna consecuencia. Esto es lo que siempre mostramos, ¿no? En las últimas 6 elecciones del 2011, el Banco Central la primera parte del año compraba dólares de la cosecha. Ahí no Esta estás primera parte compartiendo, del ¿no, año. Maxi? ¿Cómo? Ahí no estás compartiendo. No se ve, digo. Ah, no estoy compartiendo. A ver, vamos un segundo. Pensé que la estaba compartiendo, ahí la comparto. No, lo que decía es que en esta primera parte, en las últimas 6 elecciones, en la primera parte del año, el Banco Central compraba dólares, las barritas verdes, compraba los dólares de la cosecha, en el segundo trimestre fundamentalmente. Este año estuvo vendiendo dólares en la primera parte, salvo acá el soja 3, pero bueno, se quedó sin dólares. Y ahora en la segunda parte del año, donde en las últimas 6 elecciones de 2011, entre las PASO y la elección general, vendía promedio 4.500 millones de dólares, ahora está comprando y está comprando porque hay un cepo total a las importaciones, incluso al pago de importaciones, y además ahora le engancha el soja 4. Entonces quiere juntar esta munición que juntó entre agosto y lo que va a juntar un poquito en septiembre, vamos a ver cuánto dura esto, para lo que viene en octubre, porque claramente va a seguir el cepo importador, esto ya no tiene vuelta atrás. Acá no importa ya el nivel de actividad, lo que importa es que no se vuelva a disparar el dólar y que puedan bancar sin una devaluación hasta el 22 de octubre, y si hay balotaje hasta el 19 de noviembre, ya le hemos dicho, ¿no? Es decir, que eso va a estirar unas 3, 4 semanas más el escenario donde se busque estabilizar la brecha, los dólares financieros y aplicar estos congelamientos de los cuales en algún momento después van a tener que salir.